El cuento de esta noche se llama La casa del juez y es de Bram Stoker, el autor de Drácula. La acción transcurre en el siglo XIX. En aquella época, toda casa de campo en Inglaterra tenía una campana y una larga cuerda atada a su garajo que iba hasta el centro de la casa. Se hacía eso porque no había teléfono. Y por si alguien asaltaba la casa, o si al dueño de la casa le daba algún ataque o algo, tiraba de la cuerda y la campana sonaba y los vecinos acudían. Ahora bien, en esa región había vivido un juez tan depravado. No se le ocurrió mejor idea que usar la soga de los ahorcamientos para su propia casa. Con esa hacía sonar la campana. Se la llevó para su casa después que dejó. Con esa hacía sonar la campana, con esa soga, cuando se retiró de sus tareas de juez. Te condenaba a muerte por cualquier pavada. Con él no había apelación posible. La pena era la muerte. Con él no había apelación posible. Era un juez infinitamente sanguinario. Hacía muchos años que había muerto. La casa no la quería alquilar nadie, porque todos decían que ahí estaba el espíritu diabólico del juez. Vino una muchacha a la zona, una estudiante de matemática superior que no creía en sobrenaturaleza y cosa alguna, y la alquiló nomás. La casa tenía siglos, estaba llena de ratas que habían hecho túneles detrás de las paredes y debajo del piso, hasta arriba del techo habían hecho túneles. Te condenaba a muerte por cualquier pavada. Con él no había apelación posible. La pena era la muerte. Bueno, la primera noche se la pasó estudiando. Cada tanto echaba un leño a la chimenea. Hacía mucho frío. Y enseguida empezaron los ruidos de las ratas. Se asomaban por los agujeritos que habían hecho. Con él no había apelación posible. La pena era la muerte. Bueno, al final de cuentas son nada más que ratas. Era una mujer valiente, la chica, la estudiante. Bueno, estaba estudiando matemática superior, los exámenes se acercaban.
y las ratas gordas, grandes como nutria. Y de repente, ella, que ya se había acostumbrado al ruido de las ratas, hizo el más espantoso silencio. Eso la distrajo. El silencio. ¿Por qué las ratas se habrán callado? Al fondo había un retrato, una pintura que lo representaba a este juez malvado, con una mano en el pecho. Estaba todo vestido de púrpura y armiño. El lugar donde estaba el juez retratado era el propio lugar donde la muchacha estudiaba. Te condenaba a muerte por cualquier pavada. Y la soga de la campana de alarma también aparecía. Con una única diferencia. La punta que daba al piso estaba hecha en forma de orbe infinitamente sanguinario. Hacía muchos años que había muerto. ¿Por qué las ratas se habrán callado? Entonces se fijó y vio que arriba del cuadro que representaba al juez había un gran agujero donde se asomó la rata más grande que jamás haya visto. No existía una rata, la rata más grande que hubiese visto en su vida. Era gigantesca, era enorme, no existe una rata de ese tamaño. Como que lo desafiaba, lo peleaba. Entonces ella agarró una tabla de logaritmo y se la tiró en la cabeza a la rata. Ni se mutó, no se movió la rata, no le importó. Entonces fue hasta la chimenea, agarró el pincho de hierro y se le fue para matarlos. Ahí sí la rata se fue. Se condenaba a muerte por cualquier pavada. A la otra noche, ¿por qué las ratas se habrán callado? Se condenaba a muerte por cualquier pavada. A la otra noche se puso a estudiar, tomaba té para que lo despertara, para que lo despertase. La casa tenía siglos. Y otra vez las ratitas comunes, pero esas eran inofensivas. A la que le tenía mucho miedo, era a la reina. Claro, por algo las ratas se callaban cuando aparecía la reina. El estudiante se dijo: es lógico, tenemos que respetar a nuestros reyes. ¿Me estoy volviendo loca? ¿Me estoy volviendo loca? Se encontraba diciendo cosas absurdas. Le venían a la mente palabras que no eran
de ella. Bueno, a eso de la medianoche, de nuevo, las ratas se callaron y apareció la reina arriba del retrato del juez. ¿Por qué las ratas se habrán callado? La quiso matar directamente con el pincho, pero la rata, pegando un salto prodigioso, se trepó por la cuerda de los ahorcamientos y de 4 bocados cortó la soga por la mitad, que cayó el pedazo a tierra. Quedó colgada como una borla del pedazo que estaba unido a la campana. A la otra noche se puso a estudiar otra vez para que estuviese, para que se mantuviera despierta, se decía ella. Claro, debemos respetar a nuestros reyes. Yo me estoy volviendo loca. Estoy diciendo estupideces, me estoy volviendo loca. Llegaba la reina, se decía ella, y tenemos que respetar a nuestros reyes. Yo me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo loca. Son las ratas las que me vuelven loca. Esta casa maldita. Está maldita en serio. A eso de la medianoche, de nuevo, las ratas se callaron y apareció la reina. ¿Por qué las ratas se habrán callado? La reina parecía reírse del estudiante. Se dio vuelta, y cuál no sería su espanto Cuando vio, era como si el juez hubiese salido del cuadro. Ya no estaba en el cuadro. Había un lugar blanco, como el recorte de la figura del juez. Y el juez estaba ahí, mirándola, y tenía en sus manos el trozo de cuerda. Yo me estoy volviendo loca. Son las ratas que me vuelven loca. Fue tan grande su espanto cuando vio que como que el juez hubiese salido del cuadro. Ya no estaba en el cuadro. Había un lugar blanco como el recorte de la figura del juez. El susto que esa mujer se pegó. El juez estaba ahí, sentado, mirándola. A la estudiante. Y tenía en sus manos el trozo de cuerda. Yo me estoy volviendo loca. Esta casa, Son las ratas que me vuelven. esta casa maldita. Que me vuelve loca. Así hacía con la soga, como diciendo, eso era. Puedo ahorcar
a cualquiera y le había hecho una horca en una de las puntas. Un rato después acudieron todos los vecinos porque la campana de alarma de la casa del juez sonaba y sonaba. Tuvieron que romper la puerta. Los dos extremos de soga habían sido atados, unidos, y la estudiante prendía acá. Miraron y ahí estaba el cuadro del juez en toda su gloria, completo, vestido de púrpura, armiño y tocado por su birrete negro de la justicia. Hay algo en el camino. Hay algo. La casa del juez Bram Stoker. Hay gente allá arriba. Hay gente en la esquina.